Ok, la programación de toda la semana se llama Los Hombres Poderosos de Dios. Amén. Ahora sí puedes decir Ok. quién va a participar esta noche. Ok. La joven que va a participar esta noche, yo he tenido la oportunidad de compartir un poquito con ella en el campamento. A veces me he acercado a hablarle, eh, le he caído atrás, la he molestado un poco, la saludo mucho. Ella es una joven muy dulce, muy simpática, Alguien por ahí me muy modesta. contó que ella ha estado en los clubes de conquistadores, aventureros y guías mayores. Y que, por cierto, no es la primera vez que ella va a predicar. Ella ya ha predicado anteriormente en otros lugares. Sí, yo escuché eso también. Espero que Dios la use como la ha usado anteriormente esta noche para que llegue el mensaje a nuestros corazones. Bueno, nuestra predicadora de hoy, mira el papá cómo está, feliz, que no cabe en esa silla, es Rosy, nuestra hermana Rosy Corsino, ya con ustedes. Y la prédica de hoy se trata sobre Sansón. Vamos a prestar atención. Muy buenas noches. Como estaban diciendo, mi nombre es Rose. Yo tengo 20 años. Soy de la iglesia de Patterson South en New Jersey. Tengo ya casi 3 años viviendo aquí en Rhode Island. Y tengo casi después de que la pandemia, que no subo al púlpito. So si me notan un poco nerviosa, lo siento. Pero yo espero que ustedes puedan entender este mensaje y que lo puedan poner en práctica en sus vidas. Okay. El título de la persona que yo voy a predicar hoy es Sansón. Hoy yo voy a estar hablando de la historia de Sansón y de las enseñanzas. Aquí, la historia de Sansón es una historia que es bien conocida. Se la estamos diciendo a los niños desde primario. Es una historia que se repite y se repite, pero algo nuevo siempre se puede aprender porque es una historia con mucha profundidad. Pero antes de yo ponerme a hablar y a predicarles, vamos a tener una pequeña oración para poder calmar los nervios. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por esta noche que tú nos permites estar aquí. Ayuda a que yo pueda llevar este mensaje como tú quieres que yo lo lleve, Señor, para que lo puedan entender, lo puedan poner en práctica. Bendícenos y bendice a cada una de las personas que están aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay. Uno de los grandes jueces de Israel fue Sansón. Su nombre en hebreo es Shimshon. Yo espero que se diga así. Significa semejante al sol o fuerte. Él era un hombre que desde antes de nacer estaba destinado a ser alguien grande para la historia de Dios y para bendición de su pueblo. Sansón era un hombre muy fuerte, se sabe en el corito. Sansón era un hombre muy fuerte, con unos molleros bien grandes. Y la presencia de Dios estaba con él. Fue el caudillo de su pueblo, defendiéndolos de los filisteos, y tenía todo para ser uno de los grandes héroes de Israel. Pero el final de su vida fue totalmente distinto a lo que cualquiera de nosotros hubiésemos imaginado. Él terminó en las manos de sus enemigos, ciego, sirviendo de burla y, como lo dice el texto que leímos, de juguete para divertir a sus enemigos. Pero vamos a ver, ¿qué fue lo que llevó Sansón a terminar así? ¿En qué se equivocó Sansón? ¿Cuáles fueron los errores que él cometió que lo llevaron a tener ese triste final? Vamos a comenzar. Yo espero que tengan sus Biblias a mano porque vamos a leer. Vamos a comenzar con Jueces 13:1-5. Jueces 13:1-5 dice: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos
por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás luz a un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces aquí vemos que Sansón fue elegido antes de nacer. No muchos padres en el mundo han tenido esa oportunidad de saber quién va a ser su hijo y para saber con qué propósito el niño viene al mundo. Pero por revelación de Dios, Manoa y su esposa, la cual era estéril, ellos se enteraron de que ella iba a quedar embarazada, porque no lo estaba todavía. Y su hijo sería un instrumento de Dios para comenzar a salvar a Israel de la opresión filistea. Nosotros hemos visto casos en la Biblia, esa no fue la primera vez que Jehová había hecho algo así. Podemos ver en el caso de Juan el Bautista, de Jesús y otros más que se me están yendo de la mente ahora. Pero no fue la primera vez que Dios ilumina a los padres para dejarles saber que iban a tener un hijo con un propósito en esta vida. Pero para Dios todos tenemos un propósito. De acuerdo con lo que Él dice, con el apóstol Pablo, en Efesios 1:4, Él dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso Sansón nació en el tiempo de Dios, en la familia que le correspondía, en la nación y en el tiempo donde Dios lo requería. Es probable que Dios no le haya dicho a sus padres cuándo ustedes iban a nacer y por qué iban a nacer. Es más probable que sus padres maybe no lo estaban buscando. Pero aquí todos estamos. Y cuando uno se pone a pensar del proceso, es a 1 in a million chance. Pero aquí estamos. Y gracias a Dios, Él tiene siempre la última palabra y Él siempre tiene un plan, un designio y un propósito en tu vida. No todos los hombres poderosos de Dios han sido señalados por Él desde antes de nacer. Algunos ya eran ancianos, otros ya estaban en su adultez cuando fueron llamados a cumplir su propósito. Otros, es probable que estuvieran haciendo algo muy diferente a lo que Dios le iba a mandar a hacer. Algo que seguro que les rendía muchos mejores intereses en su vida. Pero ellos atendieron el llamado y obedecieron en el mandato de Dios, logrando su propósito en el tránsito por este mundo. Tú quizás sea uno de ellos. Hoy estás aquí y lo que demuestra que tienes un llamado de Dios para hacer algo importante. Quizás no cambiarás el mundo en 2 épocas, como Jesús. No abras el mar, como Moisés. No hagas descender fuego, como Elías. O no le digas sol, párate ahí, como Josué. Pero, así como Moisés, cuando el Señor le preguntó, ¿qué tienes en tus manos? Es la misma pregunta que Dios nos hace hoy a nosotros. ¿Qué tú tienes en tus manos? Sansón, él tenía la fuerza física, pero él no tenía el carácter. Puede que tú tengas el carácter, pero no la fuerza física. Sansón solo cuando Sansón reconoció que su fuerza provenía de Dios, entonces él pudo llegar a ser quien Dios quiso que él fuera, el libertador de Israel. Sigamos leyendo en Jueces 13, 24 al 25. Y dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él
en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. El término hebreo en este pasaje para niño es Nahar, que produce también joven, juventud, denota un joven soltero pero con edad para casarse. La palabra manifestarse viene de un término hebreo que significa impulsar, agitar, dar pasitos, golpecitos. Podríamos decir que para el momento de este versículo, ya Sansón era un adolescente que venía cumpliendo la palabra de Dios y que era bendecido por él para juzgar a Israel y defenderlo de sus enemigos. La bendición de Dios, el testimonio del Espíritu Santo y la unción estaban con él, lo que evidenciaba un propósito especial. Hoy día, más que nunca, es necesaria una juventud llena del Espíritu Santo. Es importante tener presente la historia de Sansón. En el libro de la educación dice, en la página 57, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Los jóvenes cristianos de hoy en día deberían escuchar el consejo que Pablo le dio a un joven llamado Timoteo. En el capítulo 4, en el versículo 12 del libro que lleva su nombre, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y le podríamos añadir lo que dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que él cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces tendríamos un poderoso hombre de Dios en ti. Al leer nosotros la historia de Sansón, podríamos pensar que estamos leyendo la historia de uno de los muñequitos de Marvel. No sé si le gustan ver esas películas. Pero él parece un typical story de un superhéroe, con mucha fuerza y todo going for him. Pero no. Esta fue una historia real que pasó y estamos leyendo la historia de un muchacho normal, común y corriente como tú y yo. Alguien que estuvo sujeto a las mismas pasiones y debilidades como nosotros, pero Dios había elegido para un propósito especial. Todos los superhéroes de las películas tienen una debilidad. Para Superman era Kryptonite, en la historia griega era el Achilles heel, pero a pesar de la enorme fortaleza física que Sansón poseía, él nunca ejerció el poder espiritual del que él fue dotado. Confió siempre en sí mismo y el resultado fue una derrota más que física, fue moral. Sansón experimentó en su vida una tremenda experiencia, cuando al final reconoció que su fuerza no era de Jehová, no era de él, sino era de Jehová. Imagínense aquella experiencia. Pensemos por un momento en el gozo que él debió haber sentido cuando Dios nos usa con su poder. Nuestro corazón se regocija. A nosotros se nos ha dado la promesa de Dios de que tendríamos el poder no solo del cual disfrutó Sansón, sino también el que desarrolló el mismo Jesús. Él dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder que desarrolló Sansón al final de su existencia es el que se nos ha prometido para el final de la existencia de este planeta. Y hoy, como jóvenes, podemos disfrutar de este poder si tan solo se lo pedimos. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
somos llamados a tener ese poder sobrenatural. Pero, ¿qué pasó? Sansón descuidó su verdadera fuerza, que era la consagración. Como al principio dijimos, Sansón era nazareo. Eso es un voto que ellos tenían que tomar, por eso Sansón tenía el cabello largo. En Jueces, y eso lo leímos en Jueces 13:5. La palabra nazareo significa apartado, consagrado, príncipe, corona. Los niños que eran nazareos o cumplían el nazariato eran dedicados a Dios y a su servicio. También implicaba abstención, pues no tomaban vino ni sidra y no podían comer cosa inmunda. Es decir, que los animales no permitidos por la ley, ellos no podían comer. Sin duda, este término nos hace reflexionar qué tan consagrados estamos a nuestro Dios en un mundo como el de hoy. Aunque hoy no cumplimos con las promesas del nazariato, ciertamente hay un momento en el que somos apartados, somos consagrados para un uso especial. ¿Alguien sabe cuál es ese momento? Gracias. Es en el bautizo. El bautismo está considerado en la Biblia como un nacer de nuevo, un renacer. En Juan 3:5. Y somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando uno es bautizado, ya el viejo tú queda en el agua y el que sale es una nueva criatura para Cristo Jesús. Algo muy importante en la consagración de Sansón como un poderoso hombre de Dios fue los requisitos que debía cumplir la madre mientras estuviera en proceso de la gestación y aún después de haber nacido. El ángel fue bien claro en cuanto a la forma de la alimentación que ella debería tener para cuidar la criatura que llevaba en su vientre. Aunque sobre la madre recae la mayor responsabilidad, porque ella era que lo iba a criar al bebé, no menos cierto es que luego de cierta edad, el niño o la niña tiene la obligación de mantener su cuerpo sano y en óptimas condiciones. En el libro El Ministerio de la Curación, en la página 293, dice: en las instrucciones del ángel a los padres hebreos iban incluidos no solo los hábitos de la madre, sino la educación del niño. No bastaba que Sansón, el niño que iba a libertar a Israel, tuviera una buena herencia al nacer, sino que a su nacimiento debía seguir una esmerada educación. Desde la niñez había que enseñarle hábitos de estricta templanza. Las prescripciones dadas al respecto a los niños hebreos nos enseñan que nada que afecte al bienestar físico del niño debe descuidarse. Nada carece de importancia. Toda influencia que afecte la salud del cuerpo repercute en el espíritu y en el carácter. Dice el sabio Salomón: el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Cualquiera que por ello yerra no es sabio. Sin duda alguna, las acciones de Sansón lo llevaron a descuidar lo más importante, la consagración, y esto le llevó a olvidar su propósito en su vida. Sigamos leyendo en Jueces 16, 1 al 4. Si con esa me pueden ayudar, por favor. Sansón olvidó su propósito de su vida: salvar a Israel de los filisteos. Dios había expresado ya la razón de ser de Sansón. Él ya le había dicho su propósito, que era terminar con el pueblo enemigo. Sin embargo, con el paso de los años, él se acercaba a las mujeres del pueblo y del pueblo enemigo hasta que llegó al valle de Sorek. Sorek es un nombre que significa vino rojo, por las uvas rojas que allí se sembraban y el vino que se producía. Y recordemos que en el nazareo no podía beber vino. Sin duda alguna, el ambiente del valle de Sorek no era el mejor para Sansón. Y añade el texto: se enamoró de Dalila, una mujer filistea, cuyo nombre significa coqueta, veleidosa.
ligera, inconstante. Yo a veces pienso, maybe le dieron los nombres después de saber la historia. Entonces Sorek era famoso por sus viñedos, y estos también tentaban al vacilante Nazareo, quien había hecho ya consumo de vino y le gustó, quebrantando así otro vínculo que le ataba a la pureza de Dios. Los filisteos observaban cuidadosamente los movimientos de su enemigo. Los filisteos querían acabar con Sansón. Y cuando él se envileció por esta nueva unión, decidieron obtener su ruina por medio de Dalila. ¿Cuántos hay que siguen el mismo camino que sigue Sansón? Espero que aquí no. ¿Cuánto a menudo se formalizan casamientos entre yugos desiguales, entre fieles e impíos? Porque la inclinación domina en la elección de marido o mujer. He escuchado por ahí decir que el espíritu para Dios, pero la carne para el hombre, y así no es, hermanos. El cristianismo debe tener una influencia dominadora sobre la relación matrimonial, pero con demasiada frecuencia vemos que se conducen a una unión que no se ajustan a los principios cristianos. Satanás está constantemente tratando de fortalecer su poderío sobre el pueblo de Dios, induciéndolos a aliarse con sus súbditos. Y para lograr esto trata de despertar pasiones impuras en el corazón. No es que haya problema de traer una persona a los pies de Jesús, pero como dice mi papá a veces, asegurarse que no solamente vengan por los panes y los peces. Pero en su palabra el Señor ha indicado clara terminantemente a su pueblo que no se una en aquellos en cuyo corazón no mora su amor. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Indudablemente, como ha dicho la hermana White, un error conduce a otro y a otro mayor. Ya Sansón no tenía control de sus apetitos y su vista se fue tras las mujeres que no eran de su pueblo. Al entablar relación con el enemigo, nos ponemos en una situación tal que no tenemos las fuerzas para poder sobreponernos las trampas del enemigo. Sansón se había colocado en esa posición cuando descendió a Sorek y estableció una relación con una filistea. Desde ya su batalla estaba perdida. Nadie que esté en esa posición puede reclamar las bendiciones de Dios y recibirlas, pues voluntariamente se ha entregado a los brazos del enemigo. Dios requiere fidelidad de sus elegidos. Sansón era una vasija donde Dios había depositado su gloria. El carácter sostiene la unción, como las vasijas sostienen el aceite. La formación de un carácter fiel requiere tiempo, formación a través de pruebas, cobertura, entre otros. La formación del carácter es la obra de toda la vida y es para la eternidad. La gran obra de padres y maestros es la edificación del carácter, el procurar restaurar la imagen de Cristo en los que no ha sido puesto bajo su cuidado. El carácter no se adquiere por casualidad, no queda determinado por un arranque temperamental, por un paso en la dirección equivocada. Es la repetición del acto lo que convierte en hábito y moldea el carácter para bien o para mal. Cada acto en la existencia, por muy insignificante que sea, tiene su influencia en la formación del carácter. Un buen carácter es más precioso que las posesiones mundanales, y la obra de su formación es lo más noble a la cual puedan dedicarse los hombres. Nosotros sabemos que en el cielo nosotros no vamos a llevar nada, no en el cielo, en la tierra nueva no vamos a llevar nada más que el carácter. En Jueces 16, 20 al 21 dice: Y le dijo Sansón, los filisteos
sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces, para un poco de contexto, Sansón ya se había casado con Dalila y ellos estaban en su unión matrimonial, pero Dalila fue recruited por los filisteos para buscar la debilidad de Sansón. Y Sansón, él es como, dicen ahora, maybe a dumb jock, porque a Dalila no fue la primera vez que se lo hizo. Ella a cada rato le decía, ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? Y él siempre le decía, le metía un cuento ahí, le decía algo que no era. Pero él como que no entendía. Nunca llegó a como pensar, ¿por qué me quiere saber la debilidad? Bueno, terminó cayendo y eso pasó. Los filisteos lo atraparon, supieron el source, la fuente de su fuerza, pero realmente no era su cabello. Ya el Señor se había apartado de él. El resplandor de Dios en Sansón no pudo brillar como estaba planeado. Sansón, como les dije al principio, significa pequeño sol. Cuando sus padres le pusieron este nombre, consideraron de que el ángel les había dicho y su hijo sería entonces una luz de esperanza en medio de la crisis. Sansón no perdió la visión cuando cuando le sacaron los ojos. Ya él la había perdido mucho antes. Y juzgaba solamente con sus ojos naturales. La historia de Sansón nos recuerda que la importancia de depender en Dios toda la vida. Perder la visión no significa la vista. Aunque Sansón perdió la vista y también su visión, una primero y después la otra. Antes de perder la vista, ya Sansón había perdido su visión. La visión se refiere a una imagen que la persona plantea a largo plazo sobre cómo espera que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. La visión debe ser realista, pero puede ser ambiciosa. Su función es guiar y motivar al grupo para continuar con el trabajo. En todas partes que ustedes ven, en todas partes, en el club, en la iglesia, en los businesses, siempre tienen una visión, porque sin una visión, entonces no tienen un camino a donde dirigirse. Desde la primera vez que Sansón se relacionó en Timna con una mujer filistea, desde ese preciso momento, él perdió tanto la misión como la visión, aunque su vista aún seguía intacta. Perder la visión de nuestras vidas es como perder el rumbo, o por una brújula descontrolada que no sabe hacia dónde queda el norte. Y nosotros seguir cada variación como si fuera nuestro destino. Somos como hojas secas llevadas por el viento. Muchos jóvenes, por la misma razón que Sansón, han quedado sin misión y sin visión en sus vidas y hoy naufragan el mar de incertidumbres de hacia dónde se dirigen sus vidas. Es interesante que Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y Sansón se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pablo, por el Espíritu, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No podemos confundir poder con integridad, unción con santidad, bendición con aprobación. Cuando hacemos algo para Dios y Él es glorificado, es precisamente por su gracia. Le fue dicho a Pablo, bástate en mi gracia. Nosotros somos un plan de Dios, llamados para vencer. No podemos olvidar eso. Es necesario perseverar
permanecer fieles y permitir que Dios sea glorificado. Hemos sido llamados a cumplir con un propósito, una misión, una visión. No permitamos que los errores de Sansón sean los nuestros y vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que nuestra fortaleza viene de Él y no de nosotros mismos, que hemos sido llamados a ser diferentes, a comer diferentes, a vestir diferentes, a hablar diferentes y a no ir a los mismos lugares que todo el mundo. Yo espero que aprendiendo de Sansón, nosotros podamos no repetir esos mismos errores y que el Señor pueda a nosotros bendecirnos y nos pueda iluminar cuál es el propósito de cada una de nuestras vidas. Todos aquí somos poderosos hombres de Dios. Todos venimos aquí con un propósito y es solamente pedirle al Señor que nos ilumine cuál es ese y ir forward. Yo espero que el Señor pueda bendecirlos a todos y ayudarlos a ser mighty men of God. Vamos a tener una oración para concluir. Se pueden quedar en sus asientos. Just bow your heads. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta noche hoy te pedimos que tú por favor nos ilumines cuál es nuestro propósito, qué es lo que quieres que que nosotros hagamos, Señor. Venimos frente a ti como Samuel, Señor, heme aquí, envíame a mí. Espero que tú con cada una de estas personas que están aquí y los que no están aquí, que ellos puedan sentir tu gloria y puedan sentir tu presencia y que ellos puedan dedicarse a la obra, Señor, para que tú puedas venir más pronto. Cuídanos y bendícenos a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por Rosy. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por Rosy? Gloria a Dios. Ese es uno de tus dones. Hazlo más. Ahora vamos a ponernos de pie para entonar el himno tema, praise team, todos. Y aquí para la casa, Dios nos siga bendiciendo. Dios está llamando a varones fieles. Dios está buscando hombres que se esfuercen, hombres que orando puedan enfrentar al enemigo que vencido ya está. Somos varones de Dios, ungidos por el Señor. Llevaremos al mundo el evangelio de salvación. Avanzaremos por fe, con fuerza y con valor, pues su espíritu arde en nuestro corazón. Somos varones de Dios, ungidos por el Señor. Llevaremos al mundo el evangelio de salvación. Avanzaremos por fe, con fuerza y con valor, pues su espíritu arde en nuestro corazón.
Dios va adelante, nos va protegiendo, va abriendo puertas, Él lo está haciendo, porque es soberano, siempre vencerá, y por su poder la victoria nos dará. Somos varones de Dios, ungidos por el Señor. Llevaremos al mundo el evangelio de salvación. Avanzaremos por fe, con fuerza y con valor. Nuestro espíritu arde en nuestro corazón. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos varones de Dios, ungidos por el Señor. Llevaremos al mundo el evangelio de salvación. Avanzaremos por fe, con fuerza y con valor. Nuestro espíritu arde en nuestro corazón. Nuestro espíritu arde en nuestro corazón. Hermano, vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos. Gracias, Dios, por Rosy. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, porque tú hiciste la boca. Mira, Señor, que nosotros vamos a seguir teniendo esta programación que fue dirigida por tu Santo Espíritu, Señor. Sigue preparándonos, Dios, a cada uno de los que estamos aquí, Dios, y que mañana todos los que tengan que estar aquí también puedan estar aquí. Bendícenos, Señor, como nos ha bendecido hoy. En tu nombre, Jesús.